Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 34 de Malos Pensamientos. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empecemos. Ahora vemos como un callejón y es Yuna que está fumando. Y ahora pues está esperando a Minjae. De repente Minjae dice Yuna. Yuna voltea a ver y pues efectivamente es Minjae que la saluda. Y Yuna le dice, ¿has venido rápido? Minjae le responde, es la primera vez que me llamas. Yuna la mira como cansada, y Minjae la mira como si estuviera, mejor dicho, súper enamorada, pero nada que ver. Minjae le dice, ¿estás muy enojada porque te mencioné en la publicación? Yuna la mira y le dice como, sabes muy bien que no estoy enojada por eso. Minjae se ríe y le dice como, es por Minji, ¿verdad? Le dice, pero tiene una actitud tan horrible. Y bueno, así empieza el capítulo número 34 de Malos Pensamientos. Yuna sigue mirando a Minjae y le pregunta, ¿sabes qué fue lo que publicaron, verdad? Entonces, ¿sabes quién lo escribió? Minjae simplemente dice como, ¿debo explicarlo 2 veces? Es molesto. Debería decirte lo mismo que le dije a Minji. Solo conocí a Minji porque es tu amiga. Yuna le dice como, ¿y eso qué tiene que ver? Minjae le responde como, ¿en serio qué tiene que ver? Entonces, ¿sabes lo que quiero decir, verdad? ¿Acaso no queda claro quién lo escribió? Yuna toma su caja de cigarrillos, toma uno, lo pone en sus labios y le dice a Minjae, es demasiado evidente, muy evidente. Entonces en ese momento Minjae le quita el encendedor a Yuna y le dice, ¿verdad que sí? Y Minjae enciende el encendedor para que Yuna pueda prender el cigarrillo y le sigue diciendo, ¿realmente no sabías que Minji era ese tipo de persona? Yuna no dice nada, solo sigue fumando. Minjae disfruta muchísimo de la situación, se ríe y Yuna sigue con su cigarrillo. Y le dice, pero ya lo sabes, es sospechoso que seas tan honesta, ¿sabes? Y le dice, ¿es sospechoso porque estoy siendo sincera o es porque no me crees? Yura la mira y está muy enojada, le dice, ¿crees que Minji es divertida y engreída? Minjae sonríe y le dice, oh, vamos. Es Yuna. En ese momento, Minjae le quita el cigarrillo a Yuna y empieza a fumar ella. Y le sigue diciendo, ¿eres tú la que piensa que soy divertida y fácil? Yuna la mira y le dice, ¿qué? ¿Acaso una persona inteligente no puede entender? ¿Crees que la gente lo creería aunque no fuera Minji quien lo escribiera? Y en ese momento Yuna aprieta mucho la mano y le pregunta como, ¿la gente se lo creería? Y la mira así como muy enojada. Entré a esta universidad porque me dijeron que el poder de las palabras y la escritura es muy fuerte. Yuna, no es hora de usar tu fuerza, es hora de escucharme. Lo dice mientras fuma como complacida. Yuna la mira, pero realmente está muy enojada y le dice, ¿qué quieres decir?
Minjae le dice a Yuna, ven conmigo, lejos de Minji. Yuna la mira y le dice, ¿qué? Me caes bien, ya lo sabes, lo sabías, pero lo dejaste pasar. Le dice Minjae a Yuna mientras sigue fumando ese cigarrillo. Yuna le dice como, ¿qué demonios te pasa? ¿Estás loca? ¿Crees que esto va a salir a tu manera? Minjae bota el cigarrillo y le dice a Yuna, Minji parecía muy cansada, ¿sabes? Y le sigue diciendo a Yuna, un día será tiempo suficiente, ¿verdad? Lo dice con una sonrisa placentera. Yuna simplemente le dice como tú, ¿por qué haces esto? Minjae se acerca a Yuna y le dice, eso es demasiado obvio. Haces este tipo de cosas cuando te interesa a alguien. Todo el mundo es así. Se acerca mucho más a Yuna y le sigue diciendo, gracias por fumar conmigo. En ese momento se despide y le dice, estaré esperando tu llamada. Y Yuna queda ahí como sin palabras y está muy enojada, golpea la pared con su mano. Y dice, ¿qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué siguen haciendo esto? Se toma la cabeza con la mano y está visiblemente afectada. Y dice, Minji, ¿por qué es tan difícil para nosotras estar juntas? Y así acaba el capítulo número 34 de Malos Pensamientos, en el que vemos que de verdad Yuna va a se encuentra con Minjae para resolver la situación de lo que está pasando con Minji y todo lo que hay alrededor de lo que es este chisme en esta página. Y vemos que realmente es un plan de Minjae para que Yuna se aleje de Minji. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero en realidad vemos que está funcionando. Yuna realmente está afectada, Minji también. Entonces vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes capítulos, aunque vemos que Yuna realmente está muy afectada y probablemente reaccione muy mal, porque ella generalmente reacciona muy mal. Entonces vamos a ver qué sigue pasando y me parece que la actitud de Minjae es totalmente cínica. Pero bueno, sigamos disfrutando de toda esta historia. No olviden dejar sus comentarios, darle like y suscribirse.